Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de una pregunta que me está llegando mucho últimamente y que me está haciendo mucho la gente, que es la siguiente. ¿Qué tengo que aprender para ser desarrollador web? ¿Qué tengo que hacer para ser programador web? ¿Por dónde empiezo? Entonces vamos a contestar a esa pregunta. Lo que te voy a decir es desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? No te digo que sea el único camino para llegar a ser desarrollador web, pero te voy a decir el camino que yo he seguido o que yo seguí en su día y el camino que es más natural para ser desarrollador web y para convertirte en desarrollador web y trabajar de esto, ¿no? Lo más importante, diría yo, para dedicarte al desarrollo web es tener ganas, paciencia y que te guste, ¿de acuerdo? Pasión, diría yo. Tienes que tener ganas, paciencia, que te guste mucho, porque si no, amigo mío, te vas a cansar muy pronto, porque este es un mundo muy complicado y es un mundo que requiere muchas horas de trabajo solitario en su casa, cada uno aprendiendo cosas. Entonces, el punto número uno para ser desarrollador web y para poder llegar a serlo es que te guste, tener paciencia y tener ganas. Bien, lo segundo, ya hablando de cosas tecnológicas que tendrías que aprender sería HTML, ¿de acuerdo? Si quieres ser programador web es importante dominar HTML a tope, ¿de acuerdo? Tienes que dominar HTML a full, tienes que controlarlo muy bien. HTML es un lenguaje de marcas, ¿de acuerdo? Que nos permite definir la estructura de una página web, ¿de acuerdo? Y mediante etiquetas de marcado, ¿de acuerdo? Nosotros podemos definir la estructura de una página web. Entonces, es la base de cualquier página web, HTML. Así que si no sabes HTML, no puedes seguir avanzando. Entonces lo primero que tienes que aprender es HTML. Bien, una vez que ya sabes HTML y ya sabes hacer la estructura básica de una página web, lo siguiente sería darle estilo, darle forma que quede bonita conforme pues, tu imaginación te diga o conforme un diseñador te dé un diseño o a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo estilizamos o cómo le damos estilos o diseñamos visualmente una página web o le damos una apariencia visual? Pues para eso existe un lenguaje que se llama CSS, hojas de estilo en cascada, ¿no? Entonces, con este lenguaje vamos a poder estilizar y maquetar una web. Entonces, es algo fundamental también dominar CSS si quieres dedicarte a ser programador y desarrollador web. Entonces, el siguiente paso después de HTML sería CSS. Así que el punto 2 es aprender CSS. Una vez que sabes CSS, ya puedes pasar a hacer cositas ya interesantes, ¿no? Ya puedes empezar a programar, a utilizar un lenguaje de programación para dotar a la web de funcionalidad, de cosas que se puedan mover, de interacción con el usuario. Porque hasta ahora con HTML y CSS teníamos una página web estática. Una vez que ya sabemos estos dos puntos, vamos a querer dotar de funcionalidad a la web. Entonces, para eso, lo más natural, lo siguiente para aprender sería JavaScript o JavaScript o como quieras pronunciarlo, ¿no? Entonces, este es un lenguaje que ahora está muy en auge. ¿Por qué? Porque están existiendo tecnologías como Node.js, como Angular, como mil cosas que están haciendo que las páginas web sean mucho más interesantes y más potentes. Entonces, JavaScript es muy importante aprender a utilizarlo. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacer cualquier tipo de funcionalidad para que el usuario, por ejemplo, le dé un botón y aparezca un elemento o le rellene un formulario, le dé a enviar y nos salgan los datos por la pantalla o se cambien cosas, dándole clic a cosas, vamos a poder trabajar con eventos, vamos a poder hacer infinidad de cosas, vamos a poder utilizar jQuery también a partir de que aprendamos JavaScript para hacer cualquier tipo de efecto, para hacer cualquier tipo de funcionalidad, para hacer menús desplegables, para hacer pop-ups, para hacer slideshows, galerías de fotos, para hacer lo que tú quieras. De acuerdo, con JavaScript puedes hacer muchísimas cosas, para hacer páginas que no recarguen la página, para hacer peticiones Ajax, para hacer millones de cosas. Entonces, lo siguiente que tienes que aprender después de HTML y CSS sería JavaScript. Bien, después de esto ha llegado el momento de parar, ¿de acuerdo? Y no aprender nada más. En este momento, cuando ya sabemos HTML, CSS y JavaScript, ya tenemos que parar y no aprender nada más. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque ahora llega el momento de dominar realmente estos lenguajes, ¿no? Y dominar estas tecnologías para hacer algo. Entonces, tendrías que pararte en este momento, tendrías que pararte y maquetar una web entera, ¿de acuerdo? Buscarte un diseño por internet o lo que sea y maquetar una web entera. Es decir, pues coger un diseño, coger una foto e imitarla, hacer una imitación de esa web con tu código.
¿de acuerdo? Te haces tu estructura HTML y luego te haces tus estilos CSS y luego, si quieres, pues le puedes meter algo de funcionalidad con JavaScript. Por ejemplo, unos botones, ¿de acuerdo? Esto sería interesante, un ejercicio interesante sería poner unos botones, ¿vale? Para cambiar el skin o los colores de la web, ¿de acuerdo? Es decir, que si le das clic al botón 1, la web te aparezca el color principal en rojo. Que si le das al botón 2, te aparezca la web en otro color. Y hacer algo de interacción con JavaScript, hacer una calculadora, hacer cositas, e integrarlo todo en una web. Es decir, maquetar bien una web, intentar también aprender a hacer un responsive design para que la web se adapte a móvil y también aprender un poquito a integrar con JavaScript y meterle algo de jQuery, algún plugin y tal. Bien, una vez que ya sabemos maquetar una web, ¿de acuerdo? Y hacer una web entera con un poco de dinamismo, ya llega un punto interesante y un punto fundamental. Porque ahora lo que tendríamos que aprender para mí es ya algo de backend, algo de backend. Entonces, lo principal, antes de meterte con ningún lenguaje de backend, es aprender MySQL o un sistema de base de datos, un SGBD. En mi caso, vamos a poner MySQL porque es lo más común y lo que más se usa hoy en día a nivel de base de datos en proyectos, ¿no? Entonces, yo me pararía y aprendería MySQL bien, con todas las relaciones, todo tipo de consultas, las claves primarias, ajenas, todo. Hacer una base de datos, hacer consulta a la base de datos, todo eso. Me pararía a aprender MySQL bien. ¿Por qué? Porque realmente lo que marca la diferencia entre un profesional o una persona que no es profesional es el dominio de las bases de datos, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. La gente falla mucho, la gente se traba mucho en problemas que no sabe resolver o no sabe cómo sacar cierto tipo de datos de una base de datos porque no domina bien SQL. Entonces aprende bien SQL, tío. Aprende bien SQL, que es lo más fundamental. Yo si no supiera MySQL no podría estar trabajando donde trabajo, ni podría hacer lo que hago. Entonces, dominar la base de datos bien es importante. Así que párate a aprender MySQL. Y si necesitas hacer cursos o lo que sea, pero hazlo, aprende bien eso. Una vez que ya dominas una base de datos, lo que tendrías que hacer es aprender un lenguaje de backend. Yo aprendería PHP porque es lo que más trabajo te va a dar. O también aprendería Java o no sé. Pero estamos hablando de desarrollo web, ¿no? Así que te pondría una segunda opción o una tercera opción, ¿no? Yo aprendería o PHP, que es lo que más trabajo hay hoy en día en el mundo, porque hay muchos frameworks, hay muchas ventajas que tiene PHP. Y si no aprendiera PHP, aprendería un lenguaje rollo Python o Ruby. Pero si no quieres complicarte la vida y lo que quieres es llegar al mercado laboral de la manera más rápida posible y aprender un lenguaje que se usa globalmente en todas partes, pues yo cogería y aprendería PHP, ¿de acuerdo? Después de aprender MySQL bien, PHP, después de MySQL o Python o Ruby. En mi caso, yo te recomendaría PHP si lo que quieres es salir rápidamente al mercado laboral y dedicarte al desarrollo web. Ya está. Con esto ya podrías empezar a dedicarte al desarrollo web, ¿de acuerdo? Ya a partir de aquí, esto sería por dónde empezar para dedicarte al desarrollo web. Después podrías seguir aprendiendo cosas como un framework para PHP, como Symfony. Podrías aprender más cosas acerca de JavaScript, jQuery, Angular, Node.js. Podrías aprender más cosas acerca de CSS, como por ejemplo utilizar Bootstrap, utilizar preprocesadores CSS como LESS o Sass, y podrías profundizar más en HTML, cosas de HTML5 y tal. Pero siguiendo estos pasos de aprendizaje, es decir, aprender primero HTML, después CSS, después un poquito de JavaScript, después mezclarlo todo y maquetar una web entera, darle un poquito de dinamismo, después aprender bien bases de datos, después aprender un poquito de un lenguaje de backend, como por ejemplo PHP, después hacer un proyecto entero, en plan, pues maquetarme la web y después crearme una base de datos pequeñita y hacerme una pequeña aplicación, pues que sea como un blog, ¿no? Por ejemplo, que te puedas registrar, puedas hacer un login, puedas meter tus entradas, puedas tener pues tus cosas, haciendo proyectitos así pequeños poco a poco, es decir, cuando aprendas una cosa, la pones en práctica y haces un proyecto, ¿no? Y también pues, puedes aprender en cursos como los que yo tengo, que te puedo dejar el link a mi web, donde tienes acceso directo a todos mis cursos, te lo pongo aquí en la descripción, ¿vale? Aquí abajo. Y nada más, con esto ya hemos visto los primeros pasos para ser desarrollador web o lo que tendrías que aprender un poquito para dedicarte al desarrollo web. Así que, sin nada más que decir, recuérdalo, soy Víctor Robles, me puedes seguir en
mi Twitter, @VictorOps, y en mi web, Victor Robles Web, y también en mi curso online. Nos vemos en otro vídeo. También recuerda suscribirte si no estás suscrito y ponerme un comentario con los temas que te gustaría que tratara en este canal de YouTube, o con cualquier pregunta y yo te la contesto. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.